Miren ustedes, por de un militar represor a otro militar represor, de un criminal torturador a otro criminal torturador. Se va el general Vladimir Padrino López y llega el general Gustavo González López. El prófugo Vladimir Padrino, considerado por la justicia americana como una de las cabezas del cartel de los soles, fue destituido del cargo de ministro de Defensa del régimen de Venezuela y reemplazado por el general Gustavo González López, quien por 9 años dirigió el temible y horroroso SEBIN, uno de los pilares fundamentales del aparato represivo durante la dictadura de Nicolás Maduro, terrible, encargado de torturas. Ahí lo tienen, al general Padrino López en este cambalache que hace Delcy Rodríguez. Vladimir Padrino con una recompensa encima de $15 millones ofrecida por Estados Unidos para su captura, el mismo que transformó a las Fuerzas Armadas venezolanas en su principal estructura de corrupción y de represión de la dictadura. Fue sacado del gabinete por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez. Entonces sale, pero a su puesto llega Gustavo González López, catalogado como el torturador número 39. Lo cataloga el Instituto Casla, que le entrega toda la información absolutamente organizada, sistemática y documentada a la Corte Penal Internacional. Otro militar que, al igual que Padrino, que ustedes ven aquí, está sancionado internacionalmente, también está incluido en la lista OFAC y es acusado de crímenes de lesa humanidad. Fue este general que, al mando del SEBIN, convirtió la cárcel El Helicoide en el mayor centro de torturas de Venezuela y América Latina. Soy Claudia Gurizati, directora de NTN 24, este canal internacional de noticias y este programa de opinión, de análisis, de debate. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y en la noticia hay varias opciones o hipótesis frente a estos dos personajes que ustedes ven aquí en la pantalla. Delcy Rodríguez intenta o engañar a la administración Trump, o la burla y la desafía abiertamente, o negocia con la administración, con Donald Trump y con su gente. Esas son las tres opciones que hay sobre la mesa. Lo cierto es que estamos ante una puerta giratoria de altos mandos represores. Mientras llega otro torturador al Ministerio de Defensa, así despidió la jefa encargada del régimen a Vladimir Padrino a través de un escueto mensaje publicado en su red social X. Lo ven ustedes al lado derecho de sus pantallas. Según ella, Padrino tendrá nuevas responsabilidades, aunque no dijo cuáles van a ser. Agradecemos al general Vladimir Padrino López por su lealtad a la patria y por haber sido durante todos estos años el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas. La noticia, el trueque de altos mandos torturadores en Venezuela, que desafía y genera dudas, por lo menos genera dudas, sobre el proceso de transición a la democracia. Mientras las fuerzas democráticas esperan el desmonte de todas estas estructuras criminales, de represión, de narcotráfico, de corrupción terrible, de extracción, bueno, mientras todo el mundo cree que la era de Nicolás Maduro ya debe salir, la encargada Delcy Rodríguez sorprende con este cambio de gabinete, con la remoción, bueno, muy poderoso Vladimir Padrino, pero lo nombra por alguien que es considerado hasta peor. En su lugar, este otro alto mando militar considerado, también otro de los peores torturadores, y ahora el exministro de Defensa dice adiós para que llegue a ese puesto, a esa puerta giratoria de criminales en las altas esferas del régimen de Delcy Rodríguez. El punto clave de esta noticia es la descripción de estos macabros personajes. Lo que ha hecho Delcy es cambiar de un monstruo por otro monstruo, que muchos tildan de peor. Jorge Adrián, usted tiene enumeradas esas características, por cierto, bastante inquietantes, de cada uno de estos jefes criminales del régimen venezolano. Adelante y hola, buenas noches. Claudia, televidentes, muy buenas noches. Comenzamos con quien ha sido considerado por años como la piedra angular del sostenimiento del chavismo madurismo en Venezuela. El saliente, el destituido ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Este general en jefe del ejército bolivariano de 62 años ocupaba el cargo de ministro de Defensa desde octubre de 2014. Fue uno de los funcionarios más cercanos y de entera confianza del dictador Nicolás Maduro.
En sus más de 11 años al mando de las Fuerzas Armadas de Venezuela, consolidó su poder como responsable del aparato militar represor y violador de los derechos humanos en Venezuela. Bajo la directriz de Maduro, Padrino fue el garante de la denominada Unión Cívico-Militar, como parte de la estrategia del tirano para reprimir las protestas de las fuerzas democráticas. Junto a otros máximos responsables del régimen madurista, está acusado ante la Corte Penal Internacional por su rol en la represión y tortura de disidentes políticos, civiles y militares. Además de controlar el sector defensa, Maduro le otorgó poder sobre sectores estratégicos de la economía, recordemos, como la extracción minera y la llamada gran misión de distribución de alimentos, todo esto en manos de los militares. Sobre Padrino pesan sanciones de Estados Unidos y de otros países como Canadá, Reino Unido, además de la Unión Europea por vínculos con la corrupción y por ser uno de los responsables del deterioro democrático en Venezuela. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyó en sus listas de sancionados, en la lista OFAC, desde 2018 y adicionalmente desde mayo de 2019 está imputado por un juez federal en el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir cocaína. Es considerado prófugo de la justicia de Estados Unidos, que recordemos, desde enero de 2025 ofrece una recompensa de hasta $15 millones por su captura, señalado como uno de los cabecillas del cartel de los soles. Este es, en resumen, Vladimir Padrino, el que como ministro de Defensa desafiaba a Estados Unidos ante el despliegue militar en el Caribe. El que en el reciente pasado decía que tendrían que pasar sobre los cadáveres del alto mando militar para que hubiera un nuevo gobierno en Venezuela. El que juró lealtad a la interina Delcy Rodríguez tras la extracción y captura de Nicolás Maduro. No es el presidente que quieran imponernos o un presidente autoproclamado en Miraflores. Eso no lo aceptaremos jamás de los jamases en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas. Así que nosotros no queremos aquí que vengan los gringos a esclavizarnos. Yankees, go home. Usted, como heredera de esa estirpe de heroínas que tienen en su corazón de fuego la libertad y la independencia, reciba pues este bastón de mando en nombre de todos los soldados, hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy envalentonado Vladimir Padrino, ustedes lo ven en ese momento contra Estados Unidos, contra los yanquis, contra los imperialistas, contra lo que quieran llamarles. Lo cierto es que ya Nicolás Maduro fue detenido y extraído y ahora él ya es relegado como ministro de Defensa. Lo que pasa es que quien llega a su puesto no se le queda atrás, al contrario, dicen que es peor. Vamos a ver entonces estas otras macabras características de quien llega, de Gustavo González López. Jorge Adrián. Claudia, aquí lo vemos en nuestra pantalla que ya nos tiene lista la producción de la noche. Gustavo González López tiene 65 años, es general del Ejército Bolivariano. En los inicios del chavismo ejerció como presidente del Metro de Caracas y el Metro de Los Teques entre 2006 y 2011. De esa responsabilidad administrativa saltó a funciones de inteligencia y contrainteligencia, círculo donde es conocido por sus amigos, los más cercanos, como el sabueso de la inteligencia. González López dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional durante 9 años, divididos en 2 periodos distintos, 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. Por su rol de mando en el SEBIN es señalado por la ONU y por organizaciones defensoras de derechos humanos como responsable de crímenes de lesa humanidad y torturas. El Instituto Casla lo tiene registrado como el torturador número 39 del régimen madurista. Bajo la dirección del general González, el SEBIN convirtió a la cárcel, el helicoide y la tumba en los centros de tortura más temidos del régimen de Maduro. Está sancionado por Estados Unidos, Canadá y Suiza por la represión sistemática a los derechos humanos. En marzo de 2015, la administración de entonces de Barack Obama lo sancionó y lo incluyó en la lista OFAC
por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos y actos de represión política. Panamá lo tiene clasificado además como perfil de alto riesgo por blanqueo de capitales. Y también González posee sanciones prorrogadas hasta el año 2027 por parte de la Unión Europea por las detenciones arbitrarias, tratos crueles y violencia sexual cometidos por agentes a su mando en el helicoide. Luego de la captura de Nicolás Maduro, este general se consolidó como hombre de máxima confianza en el esquema de seguridad de Delcy Rodríguez. El 6 de enero, hace muy poco relativamente, la encargada del régimen lo había nombrado jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Recordemos cómo el hoy nuevo ministro de Defensa ordenaba en agosto de 2017 una férrea persecución contra los militares que decidieron sublevarse contra la tiranía criminal de Maduro en el fuerte de Paramacay, en Carabobo. Juan Carlos Caguaripano, militar. Las investigaciones continúan y se han librado órdenes de captura para todos los involucrados. De ellos, 23 se encuentran prófugos y también se han librado solicitudes de captura internacional. Código Rojo A. Eduardo Vita, cabecilla también de células de resistencia y insurgencia, actualmente fuera del territorio nacional por la ruta Cúcuta, posiblemente Costa Rica, y en su conocimiento un gran lote de armas. Quiero darle la bienvenida a Fátima Sequea. Ella es hermana del capitán Antonio José Sequea, quien lleva 6 años detenido y quien ha sido víctima directa de torturas, víctima directa del nuevo ministro de Defensa nombrado por Delcy Rodríguez, Gustavo González López. Fátima, gracias por acompañarme. Y esta noticia obviamente nos cae como baldado de agua fría, es decir, ¿a qué juega Delcy Rodríguez? Nos preguntamos todos. ¿Está desafiando a Donald Trump o está negociando con Donald Trump? Las preguntas todas están sobre la mesa, pero aquí nos interesa la persona, nos interesan los derechos humanos y la integridad de quienes están todavía en esas cárceles y en esas mazmorras sufriendo. Fátima, toda nuestra solidaridad, por supuesto. Y para ustedes, como familia, ¿qué significa Gustavo González López para su hermano? ¿Cuál ha sido ese accionar de González López en contra de los derechos fundamentales de su hermano? Claudia, gracias por la invitación y respeto para todos los televidentes. González López ha sido un torturador del SEBIN. Él es uno de los que les encantaba llevar a los presos políticos, civiles y militares, sobre todo los militares, a lo que llaman la tumba en Plaza Venezuela. González López fue quien el 4 de mayo del 2020, cuando mi hermano, el capitán Antonio Sequea, se da cuenta y se ve que le infiltraron la operación Gedeón, no le quedó de otra pues que tratar de salvar la vida de sus compañeros y la de él propia, cuando decide por el estado Aragua, ya que viene siendo perseguido por helicópteros y por mar, deciden llegar hasta las costas de Aragua, Chuao. Y es el mismo general González López, quien hoy es el ministro de la Defensa de la señora Delcy Rodríguez, quien agarra a mi hermano por el cuello, lo baja del helicóptero y lo humilla, lo graban y lo veja y lo muestra como un trofeo al mundo, dándole un mensaje a todos los militares: esto es lo que le pasaría a cada uno de ustedes si hacen lo que hizo el capitán Antonio Sequea, que es rebelarse contra nosotros. Eso fue lo que hizo mi hermano y sus compañeros y de varias operaciones, como ustedes lo han descrito, del puerto Paramacay, pero no solamente la operación Gedeón y la operación Paramacay, está también la operación Jaque Mate, donde está el teniente de fragata Ángel Barrio Fuemayor, por cierto, bien sometido a torturas en Ramo Verde. Está la operación Honor y Gloria, Brazalete Blanco, Aurora, Oro, Sucoy, Puerta Morocha, los sargentos de Cotiza y de los comacates, que son los comandantes, 13 comandantes que sacaron de Ramo Verde, se encuentran en el fuerte Guaycatpuro, junto con 32 gedeones en estado de desnutrición, de inanición. Entonces,
Es un levantamiento militar que todo esto lo vivió González López porque duró muchos años siendo torturador del SEBIN y pues mi hermano fue víctima de él, le violaron todos sus derechos humanos fundamentales, constitucionales, no tuvo presunción de inocencia, no tuvo debido proceso, estuvo desaparecido por muchos años, por muchos meses, sin visitas, sometido a tratos crueles, deplorables, inhumanos, y justamente González López entra, es como una ficha de cambio, sale la Basofia, que mancilló por años, desde el 2014, Padrino López, el uniforme de las Fuerzas Armadas, y entra un bodrio a representar el Ministerio de la Defensa. Yo le escuchaba decir ¿qué es esto? Si es que engaña a Donald Trump o es que es una negociación. Yo no creo que a Donald Trump lo estén engañando. Yo veo que aquí me entregan mi oro, compro el petróleo y pues los presos políticos militares que siguen en Venezuela y civiles y mujeres de la tercera edad, pues que sigan allí siendo torturados tras una reja, mientras nosotros los familiares nos desgastamos todos los días. Hay personas que ya no tienen ni siquiera con qué comprar un pasaje y moverse de un departamento a otro porque su dinero no les da. Muchos quedaron sin empleo por estar haciendo vigilias y la ansiedad ha llegado a la familia y ha llegado a los presos políticos, militares y civiles que siguen tras una reja. Esa es la realidad. Hay más de 500 presos políticos que siguen tras una reja, los verdaderos presos políticos, porque aquí había unos postelectorales que eran los presos de Maduro, pero quedaron los presos políticos por excelencia, que son los presos de Diosdado Cabello. Sí, Fátima, mire, mientras usted habla, hemos visto imágenes de su hermano cuando González López lo coge efectivamente del cuello y se lo llevan, pero también hemos visto la imagen de una mujer, que les voy a pedir nuevamente que me lo pongan. Quiero que vean la imagen de esta mujer, porque es importante saber, una mujer de más de 70 años en poder de estos macabros, siniestros personajes del régimen. Fátima, cuéntenos sobre ella. ¿Qué le pasa a ella? ¿Por qué está en manos de estas bestias humanas? Mi madre está en manos de ellos desde el 20 de septiembre del 2025, por ser la madre del capitán Antonio Sequea y 2 militares más que se rebelaron en contra del régimen de Nicolás Maduro. Me he enterado de manera extraoficial que mi madre, cuando estaba en Boleíta, zona 7, precisamente bajo el poder del DGCIN, que lo controla el coronel Granco Arteaga, pero ahí no se mueve una hoja que no lo decida Diosdado Cabello. Y a mi mamá de 71 años, con todos los cuadros patológicos que tiene mi madre, la metieron en algo que llaman la pecera, que queda en el piso 9 de zona 7 Boleíta. Luego mi madre la mandaron a lo que llaman ellos el congelador, que es un espacio muy pequeño, con un aire extremadamente grande, donde a mi vieja, a mi madre, a una abuela venezolana, la pusieron a dormir en el piso pelado, en el piso, sin zapatos, sin sábanas, sin una cobija para arroparse, sometida, torturándola psicológicamente, donde mi mamá, como sufre de la tensión, la aorta se le recreció y ellos pasó tanto tiempo que se asustaron y sé que llevaron a mi mamá esposada al médico, y tengo entendido por personas que estuvieron allí y que luego fueron liberadas que mi mamá tenía la tensión en 280, 110 era la tensión de mi madre. Los médicos le dijeron que mi mamá era una bomba de tiempo, que no podían tener a esa señora tanto tiempo presa, que esa señora necesitaba calma. Volvieron a meter a mi mamá en lo que llaman esa pecera. Mi mamá perdió la noción del tiempo. Mi mamá llegó un día que no sabía qué hora era, qué día era, qué mes era, y le preguntó a uno de ellos un día qué hora era, qué mes era, y le respondió: ¿qué? ¿Vas a ir a trabajar? ¿Qué estás preguntando? Mi mamá siguió enferma, se le volvió a recrecer la aorta, la volvieron a llevar al médico, la volvieron a meter en lo que llaman la máquina del tiempo, y así tuvieron a mi mamá por largo tiempo
torturándola, sometiéndola a esos tratos crueles e inhumanos. Y yo me pregunto ahorita, ¿por qué mi mamá sigue allí? Tiene medidas cautelares por las Naciones Unidas. Escuché por senadores y congresistas de los Estados Unidos que las personas que tuvieran medidas cautelares iban a ser liberadas. Pero resulta que mi mamá sigue allí con un delito que no cometió, que es un financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir. El artículo 231 señala que hay medidas cautelares precisamente para personas de su edad y mi mamá sigue sometida a tratos crueles e inhumanos. Actualmente se encuentra en el INOF. En el INOF estuvo desde el 12 de enero recluida hasta el 12 de marzo en lo que llaman el Tigrito, una celda de aislamiento prolongado, donde mi madre apenas el lunes fue que hizo una llamada muy corta para que supiéramos cómo estaba. Entonces, yo aplaudo los negocios que hagan los países, pero por favor, ¿cuándo van a soltar a los militares? ¿Cuándo van a soltar a mi mamá? ¿Cuándo van a soltar a mi prima que tiene 63 años? A las personas que tienen cáncer, como el señor Orlando Laufer, de 70 años con cáncer terminal. ¿Cuándo van a soltar los 32 gedeones y los militares del fuerte Guaycaipuro que han denunciado a sus familiares que le están supuestamente inyectando drogas para tenerlos en un estado somnolientes? Entonces, hay más de 500 presos que yo no veo, que ya Donald Trump se ocupa y varios políticos se ocupan de denunciar y de evidenciar qué es lo que está pasando con esos presos que no sueltan. O sea, esos sí van a quedar allí. Los verdaderos presos políticos, por excelencia, sí van a seguir tras una celda. Yo me pregunto eso, porque desde el 8 de enero, que Jorge Rodríguez dijo que los iban a liberar, todavía siguen allí. Las madres llorando, desgastándose, suplicando, arrodillándose, implorando, y no hay nadie que se ponga la mano en el pecho y diga, suelten esos militares. No hay nadie que lo haga. Y frente a esa impotencia, en este nombramiento, esta puerta giratoria de personajes siniestros y macabros, ¿cuál es su mensaje concreto a Donald Trump, a Marco Rubio, a quienes supuestamente delegaron a Delcy para cumplir unas etapas que lleven a una transición democrática a Venezuela, para que esta gente macabra, asesina, criminal de lesa humanidad se vaya? ¿Cuál es el mensaje suyo como familiar, no de uno ni de dos, sino de varios prisioneros políticos en condiciones infrahumanas, Fátima? Yo le pido a Donald Trump, como él cada vez que él habla y sonríe, cuando se dirige a la señora Delcy Rodríguez y dice que ella está haciendo las cosas bien y está haciendo caso, por favor, señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, yo, Fátima Sequea Torres, le pido que le ordene, que la emplace, solamente dígalo, es cuestión de que usted lo diga, que levanten los candados y liberen a los presos políticos militares que están tras esa reja con enfermedades terminales, muriéndose de mengua. Hace 2 semanas del Rodeo 1 gritaban y pedían auxilio para un compañero de ellos que estaba sangrando una pierna de una paliza que le habían dado allá adentro, y ellos gritaban desesperadamente auxilio para su compañero Flores. Entonces yo le digo a Donald Trump, no estamos satisfechos con lo que usted está haciendo en cuanto al tema de los familiares de los presos políticos militares. Nosotros queremos que nuestros familiares ya estén libres. Nosotros queremos que esta agonía se acabe, que este infierno llegue a su momento. Yo no tengo paz. Yo tengo 4 familiares presos, Donald Trump. Marco Rubio, yo no duermo, yo no vivo, yo no tengo vida propia, y así como yo, tampoco la tienen todos los familiares que están apostados en el Helicoide, en el Rodeo 1, en Charallave, en Guaycaipuro, en Yare, en Tocuyito, que en todas esas cárceles hay presos políticos todavía. Pero es que son los presos políticos de Diosdado Cabello. Entonces, ¿de quién nos va a salvar? ¿Quién es el que nos va a liberar a nuestros familiares? ¿Quién es el que va a decir liberen a todos los militares y revisemos todos los casos? Y ya, de una vez, porque ya por la amnistía los militares quedaron fuera de la amnistía. Los militares quedaron todos fuera de la amnistía.
todos los que han hecho solicitud de amnistía, a ninguno se la han aprobado, a todos se las han negado. Yo estoy segura que yo hice la de mi hermano el capitán Sequeya y estoy segura que también la van a negar. También hice la de mi madre y todavía estoy esperando. Nosotros queremos que así como liberaron los políticos presos, también liberen a los presos políticos militares que todavía siguen ahí. Y usted, Donald Trump, es el único que puede decir y dar la orden y que los liberen. Nosotros queremos escuchar de su boca que liberen a los presos políticos militares que se encuentran en las cárceles de Venezuela. Fátima, permítame unos minuticos. También necesito cumplir con ese corte de comerciales, pero ya seguimos hablando con ustedes, con las víctimas, porque las víctimas es nuestro foco siempre. Con usted también tengo otro invitado, también víctima de este siniestro personaje que llega a reemplazar al macabro de Vladimir Padrino López, Gustavo González López. Vamos a hacer una pausa para comerciales y cuando volvamos también les vamos a contar toda la descripción que ha hecho el Instituto Casla de manera muy sistemática sobre este torturador que llega a reemplazar un puesto de quien tiene 15 millones de recompensas sobre su cabeza. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en el programa La Noche, el cambalache de Delcy Rodríguez. Miren ustedes los dos personajes que me acompañan aquí en la pantalla, estos dos gráficos que muestran ese cambalache, ya sea un desafío, un reto a la administración de Donald Trump o una negociación. El Instituto Casla, dirigido por la abogada y activista Tamara Sujo, en el capítulo de Venezuela, ha recopilado y documentado durante muchos años información y testimonios que vinculan no solo a Vladimir Padrino López con la planificación y ejecución de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, también contra el general Gustavo González, quien ahora es el reemplazo de Padrino. En julio de 2024, el Instituto Casla solicitó formalmente ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y esto hay que recordarlo, la captura de un grupo de altos mandos del régimen, incluido el general González, por graves crímenes que seguía cometiendo como director del SEBIN. Argumentando con casos y hechos como estos funcionarios continúan al frente de la represión y persecución sistemática que ejercían desde los dos organismos de inteligencia y contrainteligencia, la División General de Contrainteligencia Militar de SEGIN y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, contra civiles y militares, ordenando y ejecutando órdenes superiores sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, torturas y violación o cualquier otro tipo de violencia sexual a los nuevos detenidos y contra aquellos que ya son perseguidos y presos políticos del régimen, aglomerados en distintas sedes de dichos organismos o en otras de máxima seguridad que ellos mismos custodian. Fátima Sequeya, yo quiero que usted le describa a quienes ven este programa, a quienes ven este espacio de la noche, ¿qué le hizo este horrendo personaje Gustavo González López a su hermano Antonio José Sequeya? ¿Qué torturas le infligió? Mi hermano fue desaparecido en varias oportunidades, infinidades de oportunidades. Tanto es así que en 3 oportunidades fueron funcionarios de las Naciones Unidas a constatar el estado deplorable en que se encontraba mi hermano por varias denuncias que en particular había hecho. A mi hermano le colocaron electricidad en todo su cuerpo. A mi hermano le colocaron bolsas plásticas en la cabeza y le metían gas lacrimógeno. Mi hermano perdió uñas de los pies. Mi hermano estuvo desaparecido por mucho tiempo y lo metían en celdas sin luz, lo que eso ocasiona que el ser humano se debilite, pierda la vitamina D y su cuerpo queda con un sistema inmune muy débil y te puede agarrar cualquier bacteria y te puede matar, puedes morir. De hecho, mi hermano le dio COVID varias veces y nunca le dieron el tratamiento que en particular le mandé a mi hermano cuando le dio COVID y jamás se lo colocaron. A mi hermano lo colocaron, al capitán Sequeya, en un espacio donde convivía con las ratas y las cucarachas, y en el plato de anime donde a veces le daban comida, allí era donde él defecaba, porque la celda donde lo tenían no tenía baño.
no tenía luz, no tenía nada, eran 4 paredes, un espacio muy pequeño. Y allí se iba arrumando todo lo que él defecaba en esos platos y él convivía por meses con esos hedores en esos espacios muy pequeñitos. Una vez le dieron tanto palo que lo dieron por muerto. Un custodio dijo, si no se muere de esta, ya no se va a morir. Eso le produjo una escoliosis del lado derecho extremadamente pronunciada que él tiene, que le ocasiona muchos dolores. El defecar y convivir con eso, y en ese espacio donde convivía con las ratas, eso le produjo a él una infección urinaria que no se ha podido curar. Eso le ha dañado los riñones de tanta golpiza que le dieron con un bate. Él sufre de los riñones, él tiene dislocación de tobillo porque lo guindaron de los pies hacia abajo, lo dejaban colgado. Él tiene el tabique desviado de golpes que le dieron y eso le cuesta a él respirar, sobre todo cuando está en espacios muy reducidos, porque él es alérgico a los ácaros. Y el tener a una persona alérgica de ácaros en espacios muy húmedos, eso es casi mortal, porque el sistema respiratorio se tranca. Y todo esto como consecuencia de las torturas, mientras el señor González López era el jefe del SEBIN. Fátima, cuando usted dice que le ponían electricidad en los testículos, que le ponían la cabeza en una bolsa llena de gas pimienta, que perdió las uñas por todo esto, ¿ante quiénes acuden ustedes? ¿Ante quiénes tienen las esperanzas puestas? Porque hasta el momento lo que estamos viendo es que Delcy continúa respaldándose en estos macabros personajes. En aquel momento, cuando denuncié, creía que la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o las Naciones Unidas, porque el caso del capitán Sequea salió en un informe cuando Michelle Bachelet era presidenta de la ONU por desapariciones forzadas, pensé que ellos podían hacer algo más allá de que dejaran de torturarlo, ¿no? Pues hasta ahora nuestras esperanzas de verdad sería Donald Trump después de un 3 de enero que resurgió precisamente la esperanza de la libertad de nuestros presos políticos, porque Delcy Rodríguez por sí sola no lo va a hacer. Fíjense que ahí cambian una puerta giratoria de uno por otro y Diosdado Cabello sigue de ministro de Interior y Justicia, dando sus órdenes, moviendo sus hilos, y en ella no tenemos la esperanza. Hicieron una ley de amnistía sin una pata de la mesa, con todas sus limitaciones y pues, execrando de sí misma a los militares. Nuestra esperanza realmente está en Donald Trump y me preocupa que el tiempo se agote y lleguen las elecciones en el Congreso y los militares sigan allí tras una reja y para ellos pues no exista la libertad ni para nosotros, porque yo tengo un grillete en una pierna, yo tengo 4 miembros de mi familia presos en Venezuela, tengo a mi mamá, tengo a mi prima, tengo el cuñado de mi hermano que es español, Fernando Noya, y tengo a mi hermano el capitán Sequea. ¿Cómo puedo tener yo paz? Si una familia que tiene uno no tiene paz, imagínese yo que tengo 4. Entonces mi esperanza está en Donald Trump, pero cuando veo que mi madre tiene 71 años y todavía sigue allí, yo no sé a quién acudir. Yo espero que este programa lo esté viendo alguien relevante del Congreso, de los Estados Unidos, y vea que hay una señora de la tercera edad que la están matando lentamente simplemente por ser hermana, por un zipping half de un militar. Yo espero que este programa de verdad llegue hasta allá y digan, nosotros no hemos terminado la tarea o no han cumplido la tarea que hemos pedido en Caracas, porque solamente mandar petróleo y mandar oro no es suficiente. Si me preguntan a mí, Claudia, a mí no me importa si mandan oro o si hacen negocio con petróleo. A mí lo que me importa es que liberen a mi familia. A mí lo que me importa es que liberen a todos los militares y a los presos políticos. Si eso es lo que me preguntas, eso es lo que más me atormenta. No poder vivir
no poder tener paz, no tener vida propia, vivo en una constante ansiedad, que si me dicen algo por aquí, que si me dicen algo por allá, que si mi mamá está enferma, mi mamá tiene infección de orina, mi mamá tiene un cuadro clínico severo, mi mamá tiene artritis espondilitis, tiene desgaste de sus coyunturas, de sus articulaciones, no tiene líquido en la rodilla izquierda. O sea, mi mamá sufre de ansiedad, es claustrofóbica, es hipertensa. Yo no sé qué más quieren. O sea, ¿qué quieren? ¿Matarla? Eso es lo que quieren, matarla y matarnos. El punto clave de la noticia, en este punto clave hagamos un repaso de los periodos más críticos de la represión en Venezuela. Coinciden con esa época en la que el general Gustavo González dirigió la inteligencia y contrainteligencia del régimen de Maduro. Jorge Adrián, esta descripción es bien importante. Claudia, aquí tenemos los datos. La represión en Venezuela ha tenido ciclos específicos vinculados a la protesta social, a las movilizaciones democráticas por la libertad y el fin del régimen. Recordemos las protestas de 2014, la arremetida de las fuerzas de la dictadura dejó oficialmente 43 personas muertas y más de 3.000 detenidos arbitrariamente. Las protestas de 2017 fue uno de los periodos más letales, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Hubo ese año 163 fallecidos entre abril y agosto, mientras que la ONG Foro Penal contabilizó un total de 5.341 detenciones arbitrarias. Las protestas de 2019, durante las manifestaciones entre enero y mayo de ese año, la ONU y diferentes ONGs reportaron al menos 67 personas muertas en hechos de represión. Foro Penal registró un total de 2.219 arrestos por motivos políticos. Y también tenemos las de 2024, recordarán muy bien, todo lo que hubo después de las elecciones presidenciales, cuyos resultados usurpó Nicolás Maduro. 2.400 detenciones, las documentadas, solo las documentadas por la ONG Foro Penal. Y ese año el registro oficial, por lo menos verificado, de personas muertas llegó a 25 prisioneros políticos los muertos en 2024. Es el resumen de la represión, las cifras más contundentes de lo que ha ocurrido en estas manifestaciones en Venezuela, mientras el señor general González López era director del SEBIN, de este cuerpo, de esta estructura de represión de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro. Claudia. Sí, yo quiero que me muestren otra vez en el gráfico 2017. Resaltemos ahí, Jorge Adrián, el 2017, porque ahí estaba el nuevo ministro de Defensa, el macabro Gustavo González López. Miren la gráfica tan impresionante. Muéstrenosla otra vez, Jorge Adrián, porque es que ahí es donde se ve claramente esa gráfica de 5.341. El récord histórico que hasta ahora tenemos de toda la represión bajo la dictadura de Maduro. 2017 hubo 5.341 detenciones arbitrarias y reiteramos, las documentadas, las que pueden verificar las ONG, y murieron 163 personas en toda esa oleada represora del régimen ordenado por Maduro y que muy bien cumplía el señor general González como director del SEBIN, el cuerpo de inteligencia represor del régimen de Maduro. 2017, 163 muertos en represión de las protestas de las fuerzas democráticas que salieron a las calles a exigir democracia y libertad para Venezuela. Un horror. A todo esto, la administración de Donald Trump, calladito por el momento, vamos a ver, los estamos buscando, les estamos preguntando, porque la presión para que haya democracia en Venezuela no va a cesar. Es decir, claro que se han dado pasos, claro que ha habido escarcelamientos de prisioneros políticos, más no libertad completa. Ha habido situaciones que hubieran sido impensables, pero esto entró en un estancamiento y ya son reiteradas las decisiones de Delcy Rodríguez que parecieran un desafío. Lo que queremos saber es si es verdad un desafío o si esto ya lo están hablando. Lo más grave que pueda pasar en este momento, en este episodio histórico, es normalizar lo que no es normal. Porque miren otro ejemplo, no solo el general criminal Gustavo González López como ministro de Defensa es uno de los nuevos nombramientos de Delcy. La jefa encargada del régimen también designó otro torturador en una nueva función.
El exfiscal de la dictadura removido por ella, Tarek William Saab, ahora es el jefe de lo que ellos consideran la gran misión Viva Venezuela, adscrita al despacho de ella, de la presidencia, un programa social dedicado supuestamente a preservar, promover las expresiones culturales musicales del país. Hasta ahí uno diría, bueno, esto no tiene ninguna relevancia, pero atención, ¿qué presupuesto tienen? ¿Qué dinero manejan? Esa caja menor. Y a través de ese dinero, ¿qué hacen? La pregunta, ¿esto qué tapa? Esta promoción cultural y musical del país, ¿qué quieren tapar con eso? Ojo, es que es un represor brutal, que hacía de fiscal, pero de fiscal represor del régimen. Miremos. He designado a Tarek William Saab como jefe de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, la cual estará adscrita al despacho de la Presidencia de la República. Fátima, su último mensaje a la administración Trump, clarito, para, yo creo, poder dibujar ese sentimiento que tienen hoy todos los familiares de los prisioneros políticos aún tras las rejas, bajo estas condiciones terribles, frente a lo que ya otros también llaman incumplimientos de Delcy Rodríguez. Le diría que ¿para qué incluyen en la lista OFAC a personajes que después van a ser reciclados por otros criminales, por otros corruptos, por otros asesinos, y no le van a decir absolutamente nada a la señora Delcy Rodríguez de ese tipo de situaciones o personajes que están colocando en esos puestos? Entonces es como que ellos avalaran a cada uno que colocan en cada puesto. Entonces cambia el gabinete, entonces viene la señora y cambia el gabinete por uno peor que tenía en stand-by, por llamarlo de alguna manera. Los tenía en reposo, pero a la final sigue siendo lo mismo. Yo no creo que Donald Trump o Marco Rubio o ninguno de los congresistas o el senador Ray Scott, que es un senador muy activo en el tema de Venezuela, no sepan lo que está haciendo Delcy Rodríguez con el nuevo gabinete que nombró ayer. No creo que aquí nadie lo sepa, no creo que ellos tampoco lo sepan, lo ignoren. Aquí todos saben todo. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la negociación que se puede estar haciendo internamente donde nosotros los familiares, los presos políticos, seguimos siendo las víctimas y los presos políticos tras una reja siguen siendo la víctima y llevando la peor parte, mientras aquí hay una complacencia de lado y lado y nosotros en el medio? Fátima, nuevamente toda nuestra solidaridad el día de hoy, la noche de hoy. Se siguen dando pasos y seguramente el pueblo venezolano no claudicará, seguramente la presión va a seguir, la del pueblo también, la de ustedes, los familiares. Ya no tiene retorno esto tiene que ir para adelante. El tiempo es lo que empieza a generar obviamente las dudas, los tiempos, los entretiempos, pero aquí estaremos siempre para respaldarlos a todos ustedes y para seguir elevando esa voz. Muchas gracias, Fátima, y seguimos conversando, toda nuestra solidaridad. Un abrazo. Gracias, Claudia, como siempre, por el apoyo. Aprovecho esta ventanita para decirle al señor Gustavo Petro que si se olvidó que en el Rodeo 1 hay más de 25 colombianos todavía esperando ser liberados, o que un embajador o un cónsul, un canciller, alguien se ocupe de esos colombianos que están allí pasándola difícil, sufriendo de ansiedad, con ganas de muchos de ellos quitarse la vida porque nosotros nos enteramos de cosas. Señor Gustavo Petro, haga algo por los colombianos, haga algo por mis hermanos colombianos. Fátima, nos volvemos a hablar. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con otros nombramientos de Delcy Rodríguez que generan obviamente mucha polémica y enfado. Germán Gómez Lares es el nuevo director de la DGCIN, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Quién es él?
es oficial de la Armada Bolivariana. Ya había desempeñado algunos cargos públicos en la administración pública en el sector de los puertos de Venezuela. Ejerció como oficial en la DGCIN también anteriormente, en la parte administrativa. Pero ojo, es señalado por exprisioneros políticos como presunto responsable de torturas. También su nombre es mencionado por varios exprisioneros que han sufrido torturas en las mazmorras del régimen de Venezuela, Claudia. Desafío, reto de Delcy Rodríguez, incumplimientos de Delcy Rodríguez, intento de engaños, o esto ya no le importa a Estados Unidos. Son todas las preguntas que hay sobre la mesa. Lo cierto es que esto es puerta giratoria, Jorge Adrián lo ha descrito muy bien, entre criminales, torturadores y criminales de lesa humanidad en el régimen de Delcy Rodríguez.